Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Estamos nuevamente en su programa Jesús lo llena todo. Y continuamos con nuestro tema, ¿verdad, pastora? Que es el hogar, un campo de batalla. Y hoy vamos a estar viendo el tercer tema, que es el hombre no ha cumplido como sacerdote en el hogar. Dios entregó en las manos del hombre autoridad para dominar y ordenar y que ande rectamente y con su ejemplo conquiste el corazón del hogar. Hermoso, ¿no, pastor? Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Sí. Entonces, el hombre no ha cumplido como sacerdote en el hogar, ¿sí? Como no ha cumplido con ese papel, ¿sí? Con ese papel en el cual Dios ha estipulado, ¿sí? Pero ¿por causa de qué? De la desobediencia, ¿sí? De la desobediencia ¿a quién? A nuestro Dios, ¿sí? A Dios. Y si el hombre tuviera, ¿sí? Esa comunión verdadera con Dios, entonces él no se hubiera dejado robar esa autoridad, ¿sí? Esa autoridad de quién, de la autoridad que Dios le ha dado, ¿sí? ¿Y por quién se la dejó robar? Bueno, primero por el mismo diablo, ¿no? Se dejó robar esa autoridad. Sí. También se la dejó robar, ¿por quién? Por la esposita, ¿verdad? Aún por los hijos se dejó robar esa autoridad, ¿sí? Y vemos que el hombre es el proveedor de la familia, ¿sí? Y cuando se está hablando de la palabra proveedor quiere decir que suple, que da, ¿sí?
Pero no solamente en cuanto a lo material, ¿verdad, mi pastora? No solamente en cuanto a lo material, sino también en cuanto a la paz del hogar, ¿sí? A la seguridad del hogar, ¿sí? A la tranquilidad también, a eso se está refiriendo. Y vamos a mirarlo a través de la palabra. En Génesis 2:15, ¿qué nos habla la palabra del Señor? Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? Cuando la palabra está hablando de labrar, ¿sí? Se está refiriendo ¿a qué? Al trabajo. Al trabajo, ¿sí? Entonces vemos pues como el Señor, ¿sí? El Señor pone a Adán allí, ¿sí? Al huerto del Edén, ¿para qué? Para que labrase, para que trabajara, ¿sí? Sí. Eso es, entonces nos damos de cuenta que realmente el hombre es el que tiene como esa carga, ¿no? De suplir al hogar, ¿sí? De hecho, yo quiero felicitar a aquellos hombres que realmente son proveedores de su hogar, ¿sí? Son proveedores, ¿sí? Son aquellos que realmente tienen en alta estima su hogar, su esposa, sus hijos, ¿sí? Pero lamentablemente pues no podemos felicitar a aquellos hombres que se están escudando en el trabajo. ¿Para qué? Para no cumplir el rol como sacerdote en el hogar, ¿sí? Y han dejado de qué? Del lado de ser padres, ¿sí? De ser esposo, de ser consejeros, de ser amigos, de ser aún, pastora y estimados oyentes, amantes de esa esposa preciosa, ¿sí? Y también de ser pastor, ¿sí? Porque el hogar es un rebaño en el cual el sacerdote lo está pastoreando, ¿sí? Entonces se ha dejado de un lado de eso tan hermoso que de verdad el Señor dio como esa autoridad, ¿sí? Como ese cargo al hombre, ¿sí? Entonces, y vemos eso, pastora, hoy en día, ¿sí? Que el hombre se está escudando mucho en el trabajo, ¿sí? Que hay que trabajar, claro que sí, porque la palabra del Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Así de simple, ¿sí? Pero vemos también una falla muy grande en cuanto al caballero, porque se está escudando en el trabajo y lo que está haciendo es dejando una responsabilidad tan grande a la esposita, ¿sí? Se la dejó a la esposa. De hecho, se escucha muchas veces decir, bueno, se le dice a la esposa, no, bueno, yo soy el que voy a trabajar, yo soy el que voy a proveer, yo soy el que voy a traer y usted se me encarga de mis hijos, ¿sí? De hecho, también vemos que eso es una desobediencia por parte del caballero hacia Dios, ¿sí? Porque le está colocando, digámoslo así, una responsabilidad a la esposita. Y muchas veces los hijos se meten en la droga, cogen caminos dispersos, caminos de muerte, ¿sí? Y toda la responsabilidad viene hacia la esposa. Es que usted y usted, ¿verdad? Así es. Y por eso es que el hogar se vuelve un campo de batalla, ¿sí? Por esa insensatez de parte del caballero, ¿sí? Entonces, y vemos cómo, hablemos un poco del COVID, ¿sí? Bendito el Señor por esa pandemia, aunque fue un tiempo duro, ¿verdad? Que nos cogió de sorpresa. Bueno, algunos sí, algunos no, porque la palabra habla. Ella está hablando de esas plagas, ¿sí? Porque son pandemias, plagas que el Señor permite, ¿no? ¿Para qué? Para para alzar nuestros ojos y poner nuestra mirada en el Señor, ¿sí? De hecho, vemos que fue algo duro, pero a la vez fue una estrategia, digámoslo así, del Señor. ¿Por qué? Porque como el hombre quiso salirse un poco del hogar, ¿verdad? Y toda la responsabilidad fue para la esposita. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Pues encerrarnos, unirnos como familia, ¿sí? Entonces vemos, y había un lema, y el lema era, quédate en casa. ¿Era una opción? No era una opción, ¿verdad, mi pastora? Era obligatorio totalmente, ¿sí? Quédate en casa, ¿sí? Entonces, ¿y con qué propósito se presentó esta situación? Con el propósito de que Dios llamara toda la atención
bueno, digámoslo así, del caballero, ¿no? Porque el caballero es el que sale, el que trabaja, ¿sí? Entonces, Dios permitió esto para que la familia se volviera a unir, ¿sí? Para que su esposito viera cómo estaban los hijos, aún cómo estaba la esposa, cómo estaba la familia, ¿sí? De hecho, muchos no se dieron de cuenta de eso, ¿no? Más bien se formó el hogar en un campo de batalla, más y más, ¿sí? Pero ese no era el propósito, ¿verdad, mi pastora? De hecho, el hombre que realmente no vio, ¿sí? Ese momento en el que Dios quería que el hombre mirara que tenía unos hijos excelentes, que tenía un gran tesoro en sus manos, que era su misma familia, ¿verdad? Pues lamentablemente, si el hombre no se dio de cuenta de eso, sí, ahí sí como se dice, ¿sí? Entonces, pero vemos esa estrategia tan hermosa del Señor y vemos también que la misma desobediencia del hombre ha llevado hasta ese extremo al sacerdote del hogar, ¿sí? Entonces, pero ¿qué podemos? Dice Proverbios 22:3, dice, vamos a mirar por un momento la palabra del Señor, y dice, Proverbios 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, ¿sí? El avisado, ¿sí? Y vemos que con esta pandemia el Señor dio como ese aviso a ese hombre, mira cómo está tu hogar, mira cómo va, mira, pero no solamente la responsabilidad de la esposita, sino tuya también, ¿sí? Entonces, el avisado ve el problema y se esconde, ¿sí? Se aparta de ese problema, ¿sí? Entonces, vemos que la desobediencia del hombre ha llevado a extremos al hogar, ¿sí? Entonces, pero solamente el Señor Jesucristo es la solución, estimado oyente, solamente, ¿sí? Él puede ayudar en esa necesidad, ¿sí? Y llevar a un arrepentimiento, ¿sí? Al caballero, porque Dios le dio ese privilegio al hombre, ¿sí? Pero también vamos a ver, mi pastora, vamos a ver cómo es la responsabilidad del hombre en el hogar, ¿verdad, mi pastora? Amén, gloria a Dios. Sí, el hombre tiene una gran responsabilidad. Amén. Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar. Así es. Y el hombre tiene una responsabilidad porque el Señor lo llama el sacerdote de la casa. Qué hermoso. Y que es un privilegio que es tan precioso que el hombre no reconoce eso. Es un privilegio que Dios al hombre le haya dado una esposa. Amén. Porque acordémonos que el Señor hizo a Adán, pero él vio que cuando lo hizo estaba como triste y como que algo le hacía falta. Y el Señor le dijo, le haré una ayuda ¿qué? Idónea. Amén. ¿Sí? Y también le daré hijos para que sea un complemento de la felicidad del hombre. Pero el hombre no lo ha tomado de esa manera. Hay hombres que toman el hogar como una carga, ¿sí? No toman esa responsabilidad porque es un privilegio que Dios le haya dado al hombre una esposa, unos hijos para que los bendiga todos los días de su vida. Es un privilegio que el hombre bendiga a su esposa, a sus hijos todos los días de su vida. Para eso el Señor colocó un sacerdote en el hogar, un hombre en el hogar. Pero hoy en día vemos que no es así, ¿sí? Que el hombre lo que hace es maldecir a su esposa. Hay hombres que dicen, me tiene aburrido, me tienen harto, de verdad mis hijos no valen nada, yo tengo una carga. Y en vez de bendecir esos hijos, que un día cuando tú, varón, estés viejo, que no puedas trabajar, estarán tus hijos para darle la mano. Pero ¿cuántos papás mueren solos, tirados en una cama, solos en un cuarto? ¿Por qué? Porque no fueron realmente unos sacerdotes de bendición.
de bendición, Amén. que bendijeran sus hijos. Sabe, varón, que tú tienes que bendecir a tus hijos Amén. porque tú tienes la responsabilidad del futuro de tus hijos Amén. con tu bendición. No solamente bendición de comida, ¿cierto? No solamente la provisión de comida, sino que tienes la responsabilidad de mirar cómo está su esposa y sus hijos espiritualmente, Amén. que es lo más importante. Es lo más Amén. importante que el Señor tiene. Vamos aquí a Efesios 5:25 que nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Mira la responsabilidad por la palabra de Dios que tienen los esposos. Amar a sus esposas. Tienen esa responsabilidad de amarlas, cuidarlas y entregarse por ellas. Amén. Pero ¿qué vemos hoy en día, pastor? No. Que la mujer es agredida por su esposo, Amén. hasta asesinada por su esposo. Unas manos. Imagínate, porque cuando el Señor le dijo: maridos, esposos, Amén. amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acordémonos que Cristo entregó su vida por usted y por mí, Así es. por los hijos, por las esposas, por los esposos, por la creación se entregó, dio su vida por amarnos a nosotros. Así el esposo tiene que amar a sus esposas. Sabe que el marido tiene una responsabilidad de tratar a su esposa como el vaso más frágil. Sí. Y por eso es que hoy en día los hogares son un campo de batalla, pastora, Amén. porque el hombre maltrata verbalmente y físicamente a su esposa delante de sus hijos. Sí, gran error. Delante de sus hijos, y hiere el corazón de sus hijos. Y por eso hoy en día los hijos son desobedientes, son tremendamente desobedientes. Por eso vamos aquí a la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí en Oseas 4:6, que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? 4:6. Mira lo que nos dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Qué tremenda palabra el Señor. Y le dice ¿a quién? Al sacerdote. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué hoy en día los hogares están destruidos? Porque hoy en día los hogares no hay felicidad. Los hijos cogen para un lado, la esposa para otro y el marido para otro. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la casa se ha olvidado de la ley de Dios. Yo sé que muchos hombres, y yo diría la mayoría de hombres, han sido evangelizados con la palabra de Dios. Porque Dios quiere que el hombre sea enseñado por Dios para que el hombre enseñe su hogar. Pero el hombre hoy en día no quiere la ley de mi Señor. Por eso dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios. Para eso el Señor dejó un manual que un día, varón, tú tienes que ir a darle cuentas a Dios y no va a haber excusa porque un día oíste de la palabra de Dios. Un día se le predicó de la palabra de Dios y hoy se le está predicando de la palabra de Dios. ¿Por qué su hogar está destruido? ¿Por qué sus hijos están destruidos? Porque les falta el conocimiento. El manual de convivencia perfecto lo tenemos aquí. Y yo creo que en todos los hogares hay una Biblia.
Amén, sí. Es necesario, escudriñe las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Ahí es donde tú vas a aprender a ser un verdadero sacerdote. La mamá va a aprender a ser una mujer idónea y los hijos van a aprender a ser obedientes. Así es. Pero a través de la palabra. Por eso el mundo entero, los hogares del mundo entero, hay muchos hogares destruidos. Porque les falta el conocimiento, no quieren dejar de entrar la palabra de Dios en tu vida, que es el mismo Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es espada de doble filo. Y ella nos corrige, ella nos enseña y ella nos lleva a la vida eterna y ella tiene consejos para el hogar. Por eso el Señor, mira, independientemente de que tú conozcas o no conozcas la palabra de Dios, tienes que ir a darle cuentas a Dios por lo que Dios lo colocó al hombre como un sacerdote de su hogar. Porque hoy en día está destruido los hogares porque el sacerdote no está por ningún lado. Colocaron, como decía la pastora, a la mujer cuando no es así. Primero Dios hizo ¿a quién? Al hombre. Amén. Después hizo a la mujer y después a los hijos. Hay un orden. Amén. Y el hombre es el responsable de cuidar a sus hijos, de protegerlos, de darles el alimento espiritual y material, de mirar cómo están, de mirar cómo van. Eso, el futuro de tus hijos está en las manos del varón de la casa. Porque tiene que estar, mirar cómo va su hogar, porque tiene que llenarse del conocimiento para enseñarle. Por eso el Señor dice, y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. En todo momento tenemos que, no somos nosotros, es la palabra de Dios a través de nosotros. Por eso nosotros tenemos que cumplir con Dios, con el papel que Dios nos dio a cada uno. Amén. ¿Cierto, pastor? Sí, claro que sí, pastora. De hecho, estos temas son muy importantes, ¿sí? Y cómo obtener esa sabiduría, ese entendimiento para guiar a nuestros hijos, como lo decía la pastora, por medio de la palabra, ¿sí? Por medio de la palabra. Esa es la forma, no hay otra forma, ¿sí? Correr al Señor Jesucristo, a su palabra. Ahí vamos a encontrar todo lo que nosotros realmente necesitamos para ser buenos padres, ¿sí? Buenas madres, buenos hijos, todo lo encontramos ahí. Entonces, de verdad que este tema sea de gran provecho para los hogares, ¿sí? Para todos nosotros, de verdad que necesitamos. Los hogares están pidiendo auxilio, Sí, auxilio. los hijos. Y solo los hijos, sí, la esposita también. Y Dios nos da estos temas para que realmente reflexionemos acerca de esta situación que se está pasando. Entonces, oramos, pastora. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Vamos Señor. a orar. Padre, te damos gracias, Así es, Padre Señor. lindo, por este tema tan maravilloso. Gracias. Señor, esperamos que este tema, Señor, sea de grande bendición para aquellos hogares que necesitan tu palabra, Señor. Pido por aquellos varones que tú, Señor, seas abriendo el entendimiento. Señor, que tú seas obrando en esos hogares que están, Señor, como un campo de batalla, que no hay paz, que no hay alegría, Señor. Pero tú, Señor, entras porque tú viniste, Señor, Padre, a rescatar lo que se había perdido, Señor. Padre, te pido por aquella audiencia, Señor, aquellos hombres que tengan conciencia de cómo llevan sus hogares y que, Señor, tú estás con los brazos abiertos para recibirlos y ayudarlos, porque todo no está perdido. Dios es la solución. Padre, muchas gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les continúe grandemente. Amén. Cuando el hombre nace, empieza a crecer, sabiendo que un día, así como vino a este mundo,
se tiene que ir, pero antes de irse, trabaja en su futuro, sin descanso, sin darse cuenta. Su obra no tiene los cimientos necesarios para llevarlo a la morada con Dios, donde habita Jesús, el gran maestro e ingeniero de lo celestial. Por eso hoy Dios nos invita a edificar nuestra estadía en el reino de los cielos con Jesús y vivir por toda la eternidad. Se posa alivar turco en tus claros pupilos brilla una aurora de amor. Los japoneses compraron el negocio, sí, seguro. Sí, claro, solamente déjame revisar aquí en el computador y ya te digo. Sí, solo asegúrate solamente de que cierre, de que firme, sí. Claro que sí, espérate que yo tengo acá la computadora, lo voy a revisar, claro. Sí, fueron 50 millones. Sí, claro que sí. Solamente ciérralo. Pero mándame el mensaje para poder cerrar el negocio. Ya cerramos el negocio. Sí, solamente la firma, pero a la familia. Claro que sí, lo cerramos mañana. Mañana lo vamos a cerrar. Pero que ya tenemos el negocio cerrado ya. Por favor, mira, mándalo y verás que cerramos todo. Cerramos todo. Tenemos el negocio cerrado para la familia. Claro, compraron todo. Claro que sí. Mándame la firma ya. Claro que sí. Sí, solamente la firma, pero ya lo más pronto posible porque es que